¿Qué conceptos tienes sobre las personas que se convierten en musulmán o budista, desconociendo las múltiples falencias que hay en dichos sistemas religiosos? Pues que yo creo que la gente en general no cree porque quiera. A ver, vamos, ya casi nos comemos una hora y yo tengo un montón de material. Bueno, vamos a esto. Cuando uno es crítico de las religiones, es normal, muy común que la gente te diga, tú deja que la gente crea en lo que quiera. Y visto así, tienen toda la razón del mundo. La gente tiene derecho a creer en lo que quiera, si quiere. Es decir, muy pocas personas asumen una religión por haberse informado, a ver, ¿qué es el Islam? Todo esto. Y el judaísmo es todo esto. Y el Bahá'í, no, el Bahá'í es todo esto, tiene esta historia. Ajá. Y los drusos, ¿qué piensan? Pues esto. Y los zoroastrianos, esto otro. Y los católicos y los evangelistas y los bautistas del sur, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus propuestas doctrinarias? ¿Cómo es el Dios en el que creen? Y después de esto, ¿qué es lo que haces para comprarte un auto? Cuidado, es lo que haces. Y preguntas a la gente y te informas de su gasto y de su historial y si hay recambios. Todo. Entonces deciden que tal religión es la que para ellos es verdadera, conociendo sus lados positivos y negativos, su doctrina esa de que buenos somos porque siempre lo dicen, y su realidad de que malos somos porque siempre lo son. A esa persona no tengo nada que decirle. Ha tomado esa decisión, yo lo único que le puedo decir es que su Dios sigue sin haber dado señales de vida, que sigue siendo, desde el punto de vista real, tan inexistente como Caperucita Roja. Pero la gran mayoría de la gente no es religiosa así, no cree en lo que quiere, cree en lo que le enseñaron, cree en lo que su sociedad le enseñó. Esta es una de las observaciones más agudas de Richard Dawkins, ¿no? Si tú hubieras nacido en Teherán, serías musulmán. Y si hubieras nacido en la India, pues probablemente serías hindú. Y si hubieras nacido en el Bible Belt estadounidense, serías un fanático protestante. ¿Por qué? Porque la religión se inculca de niños sin darte opción. Nadie te dice, bueno, nosotros creemos esto, pero bueno, podría no ser cierto porque están aquellos que creen esa otra cosa. Nadie funciona así. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese sentido, si tú no estás informado de lo que es la religión que profesas, vives engañado. Vives radicalmente engañado. Y yo siento que las personas que tenemos información respecto de las religiones tenemos, por tanto, la responsabilidad humana de difundir esa información y decirle, tú entiendes lo que estás creyendo. ¿Entiendes lo que estás proponiendo tu iglesia? ¿Entiendes la inferioridad de la mujer, tú como mujer creyente en el catolicismo? ¿Entiendes la posición de inferioridad en la que está la mujer? ¿Entiendes que a las mujeres se les acusa del pecado original de haber forzado la caída del pobrecito Adán del paraíso para ir al este del Edén? No, al este del Edén fue Caín. Y que el pobrecito de Adán se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente por tu maldita culpa porque andas hablando con serpientes. Si no estás informado, tus creencias son parte de un engaño vital, de un engaño cosmológico que se está ejerciendo contra ti, tu sociedad, tu familia y los más interesados por los dueños de la religión en la que te están haciendo creer. Que cada quien crea lo que quiera, siempre y cuando sepa cuáles son todas las demás opciones, incluida la que ninguno te va a contar, la opción de no creer en ninguno de los dioses, dándonos cuenta de que todos los dioses son imaginarios, están llenos de defectos humanos y pertenecen a una visión del mundo de allá de cuando para lo que servíamos era para saber si una fruta estaba podrida o todavía la podíamos comer. Entonces,
porque todos los dioses proceden de ese entonces. Entonces, en ese sentido, si una persona asume una religión sin conocer, siento que fundamentalmente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un folleto publicitario sobre las bondades de Cristo, por decir un caso, o sobre el amor que te tiene Dios, y no se les ha contado el resto de la historia, que resulta que en muchas ocasiones va en contra de eso.